Muy buenos días, el tema de hoy es completos. Vamos al libro de Colosenses capítulo 2, versos 9 y 10. Porque en él habita corporalmente toda la plenitud de la deidad, y vosotros estáis completos en él, porque él es la cabeza de todo principado y potestad. Completos. Encontramos que en nuestro Señor Jesucristo estamos completos. Encontramos personas que dicen, es que yo con este hombre me siento completa. Con esta mujer me siento completo. Con esta familia me siento completo. Es que si tuviera ese trabajo, yo sería un hombre completo, una mujer completa, una familia completa. Pero encontramos tantos dichos de personas que creen que lo material, inclusive, o una persona le llena todo, o puede ser un complemento, todo completo. Pero también encontramos a esas personas que en un momento el hombre le falla, o la mujer le falla, o los hijos le fallan, y como que se decepciona, entra en depresión, inclusive con deseos de morirse, no tiene deseos de vivir, porque lo completo que tenía se le desbarató. Porque creyó que con eso estaría completo, con ese trabajo estaría completo, con ese negocio, con esa empresa, con ese viaje, con esa familia, con ese liderazgo estaría completo. Pero cuando todo se le cae, todo lo completo que se había imaginado es como una burbuja, se le desbarató, se le dañó esa burbuja y como que todo se vino abajo y no tiene intenciones de avanzar, de evolucionar, ya no cree en nada, ya no tiene evolución, ya no tiene sueños, metas, objetivos, todo quedó atrás, todo quedó perdido. Pero encontramos que en el Señor, usted y yo estamos completos. Eso es lo que nos falta a usted y a mí entender, comprender, discernir, obrar, actuar, hablar. En Cristo estamos completos. Por eso el Padre envió a su Hijo, a su unigénito, a nuestro Señor Jesucristo, para que nos diéramos cuenta que en Él está la plenitud. En Él estamos completos. Cuando lo conocemos, cuando lo entendemos, cuando lo buscamos, cuando oramos, cuando le clamamos, le pedimos, buscamos su conocimiento, su entendimiento, su revelación, su palabra, su verdad, y le pedimos al Señor que nos oriente, nos enseñe. Necesitamos entender por qué en Él podemos estar completos, cómo estamos completos en Él. Yo necesito estar completo en Él, no que otras cosas llenen los vacíos en el alma, en la mente, el corazón, las emociones. No, que sea Él llenando todo. Ese completo me completa a mí en todo. Por eso aquí dice, porque en Él habita corporalmente toda la plenitud de la deidad. En Él está todo. Del Señor, a raíz de que Jesús vino, hizo su obra perfecta en esta tierra, la obra de la cruz. Dice que cumplió cabalmente lo que el Padre le pidió y dice que fue llevado a lo sumo, fue exaltado hasta lo sumo. Dice que fue sentado a la diestra de Dios Padre. Por eso aquí el apóstol Pablo lo entendió y él lo dice, porque en Él habita corporalmente toda la plenitud de la deidad. A raíz de que el Señor Jesucristo vino y cumplió su obra perfecta a través de la cruz del Calvario, el Señor Jesús, el Padre Eterno, le entregó todo. Dice que todo dominio, principado y potestad están bajo el dominio de Cristo Jesús. Por eso dice, vosotros estáis completos en Él, que es la cabeza de todo principado y potestad. Jesucristo, en Él usted y yo estamos completos. No hay nada lo que nos ofrece este mundo, no hay nada lo que nos rodea, no hay nada lo que los espejismos que vende esta sociedad, este entorno. No, es solamente en el Señor Jesucristo que usted y yo podemos tenerlo todo, en esa plenitud, ya que en Él está todo y sobre todo principado, y lo podemos encontrar y entender que en Él lo podemos obtener y lo podemos vivir. ¿Cuántas personas viven en amargura, resentimiento, en dolor por las deudas, las emociones, los fracasos, las inseguridades, los temores, las dudas, muchas cosas que los agobian en este mundo? Pero no van directamente a la fuente, que es Jesucristo. No, van a otras personas, van a los bancos, van a los prestamistas a ver cómo les suplen, van a donde otras personas a ver cómo les solucionan, inclusive circunstancias, situaciones que están pasando, están viviendo, sin darse de cuenta que en el Señor somos completos, en Cristo Jesús. Por eso encontramos, como lo dice el mismo apóstol Pablo en Efesios 1:21, dice, sobre todo principado y autoridad y poder y señorío, y sobre todo nombre que se nombra no solo en este siglo, sino también en el venidero, en Jesucristo. Por eso lo dice en el versículo 22, y sometió todas las cosas bajo sus pies y le dio por cabeza sobre todas las cosas a la iglesia. Mire que habla sobre todas las cosas, dice, y sometió todas las cosas bajo sus pies. Todas las cosas es todo. Y dice, y lo dio por cabeza sobre todas las cosas a la iglesia. O sea, prácticamente en Él está todo, nuestro Señor Jesucristo. Hoy yo le oro y le pido al Señor que abra los ojos de su entendimiento para que usted pueda entender y comprender que en Él estamos más que completos en Cristo Jesús. En Él entendemos y conocemos que en Él podemos obtenerlo todo, ya que en el libro de Filipenses 4:19 mismo lo dice, mi Dios pues suplirá todo lo que os falta conforme a sus riquezas en gloria en Cristo Jesús. Él mismo nos
suplirá a usted de mí. Venga, ¿y por qué se basa en que si yo hiciera un préstamo, en que si el banco me otorga, es que si tengo un cargo más alto, un sueldo más alto, si me subieran el sueldo me iría mucho mejor y yo sé que podría ganar más y podríamos vivir mejor? Tantas personas que se basan creyendo que pronto viviendo en un estrato más alto, viviendo en otro lugar, viviendo con determinada persona, viviendo con una familia, podrían obtener todo cuando tienen la familia, cuando consiguen el esposo, cuando consiguen la esposa, cuando consiguen el matrimonio, y no se dan cuenta que con el tiempo se sienten vacíos. Le digo, ¿por qué? Porque hay muchos vacíos que la mayoría de personas intentan llenar con otra persona, con las cosas materiales, con cosas que creen que suplirán ese todo que tanto les hace falta. Y solamente en el Señor estamos completos y sin Él estamos incompletos. Por eso la palabra de Dios dice que lejos de Él nada podemos hacer. Lejos del Señor nada podemos hacer. ¿Por qué? Porque el hombre podrá tener riquezas, yates, viajes, cruceros, muebles, enseres, propiedades, pero llega un momento en que se siente vacío. Tienen tanto, pero no tienen nada, porque les falta lo más importante, a Jesucristo. Y lo que el Señor quiere llevarnos a usted de mí, a poder entender y conocer. Por eso, como lo dice mismo Gálatas 3:26, dice, pues todos sois hijos de Dios por la fe en Cristo Jesús. Los que reconocemos a Jesús como el Hijo de Dios, en Él obtenemos todo, ya lo tenemos todo y en Él estamos más que completos. Por eso dice, pues todos sois hijos de Dios por la fe en Cristo Jesús. Los que creemos por la fe en Cristo Jesús estamos completos. Y es que ese completos en Él habita es en Cristo. Y Él mora, si mora en nosotros estamos completos, ya que Él llena todo vacío, toda ausencia, todo rechazo, todo engaño, toda traición, toda infidelidad que haya venido a nuestras vidas, lo llena. Por eso cuando conocemos a nuestro Señor Jesucristo, hoy le pido al Señor que estemos completos en Él, pero que también busquemos esa dependencia, ese buscar, ese conocimiento, ese entendimiento, ese discernimiento, esa revelación en Él, pero también sumergirnos en las Escrituras, en la revelación de la palabra también, y poder entender que el Señor ya nos dio esa claridad, ese entendimiento a la luz de las Escrituras, y poder entender que en Él lo obtenemos todo. Por eso el mismo profeta Isaías lo dice en Isaías 53:5, dice que por su llaga fuimos nosotros sanados. O sea, por la llaga de Cristo ya fuimos sanados. Venga, ¿y por qué cuando estamos enfermos, nos duele algo, corremos al médico, vamos a tomar una pasta para tal cosa, pero ya cuando no funciona el medicamento, corremos para el médico y ni siquiera miramos a la luz de las Escrituras que dice el Señor, Señor, estoy viviendo esto, ¿qué palabra tienes tú para mí? Pero ni siquiera lo miramos, ya que si hemos sido sanados, hemos sido bendecidos en todo, porque estamos completos en Él. Pero gracias a nuestro Señor Jesucristo, no tenemos por qué vivir usted y yo en derrota, en desánimo. Tenemos que vivir dependientes de Él, dependientes de su conocimiento, dependientes de la obra que hizo a través de la cruz del Calvario, que dice la palabra que Él se llevó todas nuestras maldiciones, nuestros errores, nuestras equivocaciones, nuestros pecados. Ya Él se llevó todo. Y si usted y yo lo pudiéramos entender y comprender a diario, hablaríamos de la palabra, viviríamos en la palabra, en el conocimiento, la revelación, en el entendimiento, a la luz de las Escrituras, y no lo que dicen los demás. Es que usted le está pasando esto, es por esto y por esto, es que usted está enfermo es por esto y por esto, es que según el médico dice esto, pero no miramos qué dice el Señor. Si usted y yo estamos completos en el Señor, ¿por qué no miramos qué dice la palabra de Dios? Si yo estoy completo en Él, yo reconozco a nuestro Señor Jesucristo, que Él fue el que me salvó, me redimió, me liberó, me sanó. ¿Y qué es lo que tiene el Señor para decirme? ¿Qué me va a hablar el Señor a la luz de las Escrituras? Por eso el mismo apóstol Pablo lo habla en Efesios 3:19. Y de conocer el amor de Cristo que excede a todo conocimiento, para que seáis llenos de toda la plenitud de Dios. Mire que en el conocimiento de Él estamos llenos de la gloria, de la plenitud de Dios. En el conocimiento. Una pregunta, ¿ha leído la palabra? ¿Hoy leyó la palabra? ¿O de pronto dice, yo fui el domingo a la iglesia, yo fui tal día a la reunión, allá leyeron la palabra? Bueno, por lo menos con eso me alimente. No, la palabra debe leerse a diario. Por eso la palabra de Dios nos enseña que ojalá buscáramos la palabra de Dios así como usted y yo buscamos el alimento diario. Que nos alimentemos el Espíritu, que el Espíritu debemos fortalecerlo con la palabra de Dios, con su conocimiento, con su entendimiento, con su revelación. Por eso el Señor nos dejó al Espíritu Santo, para que el Espíritu Santo nos guíe, nos oriente, nos enseñe y nos direccione, para que a la luz de las Escrituras el Espíritu Santo nos llene todo vacío de pronto que hayan dejado a otra persona, algún familiar, una traición, un engaño, de pronto un abandono, de pronto una pérdida, de pronto una crisis económica en la cual usted dice, bueno, ¿y ahora yo qué voy a hacer? ¿Para dónde voy a coger? ¿Con quién voy a hablar? ¿Con quién voy a tener esta circunstancia, esta situación que estoy viviendo?
completos. En Él solamente estamos completos. En Él lo puede llenar todo. Por eso lo dijo el apóstol Pablo. Y de conocer el amor de Cristo que excede a todo conocimiento. En este amor, no en el amor del hombre, no en el amor de los animales, que muchas personas dicen que este animal o esos animales me llenan en su pasión, me llenan en el amor. Y se muere ese animal, ¿y qué? ¿Se va el amor detrás de él? Entonces, para que seáis llenos de toda plenitud de Dios. Esa plenitud de Dios la podemos encontrar en Cristo Jesús. Yo luego le pido al Señor que el Espíritu Santo lo guíe y lo lleve en completos en Cristo Jesús.